Es curioso, siempre la vida coopera. Entonces, justo a las 2 de la tarde me llegó un cuate, un papá, que tiene 4 hijos. Entonces me había platicado de su familia, la latosa de su esposa. Mejor no digas nada. ¿Pareja? Sí, ¿Cuántos años tienen de casado? 20 años. 20 años, no, bueno. Ok. Entonces, me está platicando y entonces hoy empieza la sesión con, tengo que contarte que me desespera mi hijo de 6 años. Así dijo, me desespera mi hijo de 6 años. Y obviamente estaba él esperando que yo con mucha atención, quiero saber qué hace este monstruo de niño que te espera un señor tan centrado y tan maduro. Pobre de ti. Pero obviamente no respondí así. Le dije, ¿y por qué te desesperas? ¿Eh? ¿Por qué te desesperas? Y automáticamente regresa a describirme la conducta de su hijo. ¿Sí? Entonces, no te desesperes por eso, aunque así parece. Entonces, esta plática tiene su enfoque en del conflicto a la conciencia. ¿Conciencia de qué? ¿Por qué me molesta tanto mis hijos? Pues no. ¿Por qué no entiende mi mujer? Pues no. ¿Sí? ¿Por qué es tan bruto mi esposo? Pues puede ser. Después de tantos años en esto, la neta que los hombres somos de vez medio brutos. La neta. Las mujeres son mucho más fáciles de trabajar porque tienen una sensibilidad muy distinta a los hombres. Típicamente cuando llega una pareja a la consulta, la mujer es quien inicia la consulta. Y el esposo, por ser muy obediente, va para no causar más conflicto. Y típicamente las mujeres dicen, la neta, estoy muy enojada contigo. Y él dice, ¿todavía o otra vez? Estamos aquí para entender que los conflictos en familia son inevitables. Como decía Jorge, tengo 40 y tantos años en esto y los conflictos son normales. ¿Ok? No hay familia sin conflicto. Lo que hace una familia sana es que tan rápido pueden identificar cuál es el conflicto y, más importante, qué tan rápido pueden imponer un remedio. Ese es el parámetro de salud mental. Poder identificar y qué tan rápido puedo yo hacer los ajustes. ¿No ves, Jorge? Si voy del conflicto que es inevitable a la conciencia, ¿consciente de qué? Consciente de por qué te enoja eso. ¿Por qué te desespera eso? ¿Por qué te angustia eso? Sí, lo que pasa es que en las familias tomamos como un hecho que si mi hijo hace esto, es evidente que es un problema. Y lo que trato de hacer con toda la gente que va a la consulta es ver, no todo es nada más así. Hay que ver qué te angustia de esto, qué te enoja de eso. ¿Ok? Siguiente. Conscientes de quién soy yo no implica ser perfecto, porque no existe perfecto. ¿Perfecto de qué? ¿O en relación a qué? ¿Sí? La perfección no es el concepto. Hay que eliminar perfección de nuestra mente porque no es un concepto irrelevante. ¿Ok? Consciente quiere decir, por eso me enoja. Ahora entiendo que atrás de mi enojo es angustia. ¿Y qué me angustia? ¿Sí? Los papás, 100% de los papás que llegan al consultorio conmigo, lo que quieren es estrategias. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago con este squinkly que no entiende? ¿Qué hago con esta niña que no es obediente? ¿Qué hago que no quiere hacer la tarea?
Y les digo, para saber de estrategias, te recomiendo varios libros. ¿Sí? Porque ahí hay miles de libros acerca de estrategias. ¿Estás jugando, Jorge? Pero aquí en el consultorio, lo que estamos tratando de identificar es qué te pasa a ti como mamá, qué te pasa a ti como papá. ¿Cuál es el conflicto que tienes tú con esta conducta del niño? Y si tú tratas de llevar estrategias antes de esta conciencia, típicamente la estrategia falla, porque es más o menos impulsiva. ¿Okay? Y un niño sano, sí que todos queremos que nuestros hijos sean sanos, ¿no? Es el niño que se siente suficientemente seguro en casa de ser imperfecto. Me gustaría que entendieran este concepto. Los niños que pueden ser imperfectos sin tener la pérdida de amor de su padre es un niño sano. No es un niño que se porte bien y que se peine bien y que recoge su... Aunque nos encantaría que así fuera, ¿no? Perfecto. Pero el niño sano es un niño que puede ser imperfecto sin temer la pérdida del amor de sus padres, lo cual rara vez sucede. Esa es una verdad que nos duele, ¿sabes? ¿Va leído esto? Bueno, eso es normal. ¿Okay? Eso es normal. En todas las familias sucede una o muchos de esto. Cuando una familia llega a consulta con estos conflictos, no me preocupa. Es normal. Me preocupa cómo reacciona. Eso sí. Y una de las reacciones más tóxicas es culpar. Mi hijo es así porque es su padre. O peor, mi suegra. Tiene esa cara de que la suegra, ya. He visto más deterioro en la consulta porque viene con un conflicto con un hijo adolescente y poco a poquito están criticando a las familias de origen. Si tu hijo se vuelve como tu hermano, ¿sí? Entonces él o ella lo toma muy a pecho, entonces viene ya contraataque. Si tu mamá no hubiera sido tan mandona y tu papá tan pelene, ahí entonces ya, eso es lo que hay atrás de la preocupación por sus hijos. Y lo que tenemos que hacer es invertir eso. Antes de llegar a las estrategias, tenemos que entender lo que hay atrás. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de esto? Normal. No necesariamente sano, pero vamos. Uno más. Ahora. Bueno. No hay forma de tener un hijo sin extenderte y proyectarte en tu hijo. No hay manera. Esa es la famosa codependencia. ¿Han oído del concepto de codependencia? Imposible tener la familia sin codependencia. Si mi mujer está enojada, estoy enojado. Si mi hijo está enfermo, me preocupa. Es normal. No es no extendernos, no es no proyectarnos, es saber qué estoy haciendo. ¿Qué estoy esperando de un hijo? ¿Qué estoy haciendo con una hija? Que estoy esperando que algo suceda. Evidentemente estamos tratando de encontrar un equilibrio entre desear algo y no proyectar demasiado.
Si lo que queremos es que los niños se porten bien y que sean gente de bien y que trabajen bien y que se casen bien y que tengan hijos. Todos queremos esto de una de otra manera. Sin embargo, si hay demasiada proyección en el niño, vamos a causar conflicto. Porque el niño piensa que tiene que cumplir con tu proyección muy a pesar de quién es ser como ser humano. ¿Sí? Ejemplo típico, tonto, una familia muy académica, un hijo que es medio menso, académicamente hablando. O al revés, no importa. Una familia muy orientada a América y soccer y fútbol y el niño se vuelve puma, ¿cómo? ¿Sí, cómo? Mi hijo, puma, ¿cómo? Pero ese es un ejemplo tonto de ejemplos. Si yo te hubiera preguntado cuando la mujer estaba esperando un bebé y le hubiera preguntado, ¿qué esperas de este bebé? Estamos hablando de proyecciones. Cuando pregunto a los papás qué esperan de su bebé, en 40 años nadie me dijo, hay que ver cómo es. ¿Sí? Imposible. Y además que tenemos prejuicios si es hombre o es mujer. Inevitable. Lo peor es que estas proyecciones o expectativas o necesidades sean inconscientes. He visto varias familias que dicen, mi pareja rechazó a su hijo, a nuestro hijo, porque parece mucho a mi suegra, el tío, el abuelo. Entonces, en vez de ver al niño, estoy viendo una proyección de mis dificultades con un familiar típicamente de la otra familia, porque la mía no está tan mal. ¿Mande? 100% consciente, hasta que llegue al consultorio y tiene alguien necio como yo, de no ir con la finta que tienes, pobre niño, ¿qué hace? ¿Qué hace? Hay que buscar la forma de contenerlo, de controlarlo, y no buscamos la forma de entender qué te desespera del niño. ¿Por qué te desespera? Y típicamente dicen, entiendo que son niños, pero, ejemplo de este papá, me dice que los martes y jueves el niño tiene fútbol, ¿ok? A las 5 de la tarde. Pero los martes nos toca ir con mis papás a comer, todos los martes. Porque si no vamos a comer, mi mamá, que es una buena mamá mexicana, arma de un escándalo porque empieza a llorar que no queremos estar en la familia y que la familia se va a todo eso. Entonces van a la comida los martes en la casa de la mamá. Entonces comen y el niño dice, podemos ir a la ludoteca en el conjunto. Sí, los niños van, baja el papá, tenemos que ir al fútbol. El niño dice, no quiero ir al fútbol. Estoy muy contento jugando con mis primos. ¿Y por qué tengo que ir al fútbol? 6 años. Y el papá se empieza a desesperar. Tú me habías pedido que tú quieres jugar fútbol y tenemos que ir a jugar fútbol. Y entonces se enoja con la esposa porque la esposa no ayuda. Entonces ya, por eso me desespera, porque el niño no coopera. ¿Sí? Entonces le pregunto, ambas una duda. ¿Por qué lo mandas a la ludoteca sabiendo que no va a querer ir al fútbol? No entiendo eso. Porque la verdad, estamos más contentos que los niños no estén en la casa dando lata. Podemos comer en paz. Okay. ¿Sí entienden esto? ¿Qué tontos somos? De veras, qué tontos somos
En vez de ver lo que está pasando y tomando en cuenta lo que hay que modificar, estamos imponiendo una estructura que es medio ridícula. Un niño de 6 años no va a querer salir de la ludoteca con sus primos para ir a jugar fútbol que ni siquiera es tan bueno. A los 6 años ya sabes que andan en grupo, todos detrás de la bola, todos. Oye, ¿qué manda aquí? Tú. Lo que los papás no nos damos cuenta es que tenemos una cantidad de necesidades psicológicas que usamos la relación con nuestros hijos para resolver. Como por ejemplo, sentirme admirado. ¿Sí? Todos tenemos necesidades psicológicas, pero los niños no tienen la obligación de satisfacérmela, aunque no me doy cuenta. ¿Sí? Quiero sentir que pertenezco, porque como mi pareja no me pela, por lo menos tengo un hijo que me puede hacer caso. Por lo tanto, las necesidades psicológicas mías están proyectadas en la relación con mis hijos y mis hijos obviamente no van a cooperar con esto. Es por diseño. ¿Sí? Cuando llega una pareja joven y dicen, queremos tener familia, queremos tener un hijo, le pregunto, ¿por qué? ¿Sabes la respuesta? 100% de las veces, porque sí. Qué buena razón de tener un hijo, porque sí. Sí, para poder compartir mi amor con otro ser viviente y tener una convivencia familiar. Pobres. ¿Sí? Eso no quiere decir que está bien tener familia, pero las razones con las que tuvimos, las razones que usamos para tener familia, típicamente son neuróticas. ¿Por qué? Porque estamos esperando algo que no es posible por la naturaleza de tener hijos en una familia. Cada quien tiene sus necesidades. Quiero sentirme útil. Es muy típico de los papás. Quiero sentirme útil. Pero el niño tiene su vida, pero yo quiero sentirme útil. Entonces tienes que ir a fútbol. ¿Qué te pasa? O estoy en competencia con mis hermanos y por lo tanto mis sobrinos y mis hijos tienen que cooperar conmigo para competir con los sobrinos. Sucede, ¿eh? 100% normal. No sano. Yo diría que la mayor parte de nuestra vida como papás está dividida entre el enojo y la culpa. Enojo porque me sacan de quicio, me desesperan, que no entienden, no cooperan, no obedecen, no comen bien, dan lata, se pelean todo el tiempo, no escuchan. ¿Sigo? Es demasiado ayer en la comida con mis nietos, ¿eh? ¿No? Gritan, lloran, y los más chiquitos hacen popó en el momento más inadecuado posible. Y los grandes también. ¿Mande? Los grandes también se paran al baño en el momento menos adecuado. No entienden por qué justo 5 minutos antes de salir de la casa tienen que ir al baño. Y ustedes creen que es aleatorio. Eso no es aleatorio, es luchas de poder. He visto muchos pleitos, 5 minutos antes de tener que ir a misa. ¿Eh? Misa para estar en unión con Dios y con paz. ¿Eh? Gritos y acusaciones y críticas. Tenemos que ir a misa, no entienden, ustedes van al infierno junto con tu padre que no es nada, entiende. Entonces llegan los pobres niños todos alborotados y después se sienten incómodos, inquietos y los
Y peor entonces, Dios está viéndote. ¿Y tú crees que no se da cuenta? Entonces la culpa, pobre niño, culpa. Entonces, cuando empieza a tener dificultades gástricos y pensamos que es por la comida, pero es por la culpa. Bueno, entonces los papás pasamos los tiempos enojados y con culpa. Lo siento, pero así es la realidad. Y la culpa, curiosamente, en vez de hacerme más humilde, tiende a provocar la necesidad de buscar culpables. Si no fuera por ti, yo sería el mejor padre del mundo, pero me saques de quicio. Perfecto, es la ecuación perfecta. Me saques de quicio, por lo tanto, no es mi culpa, es tu culpa. Y ya estamos. Y subyacente al enojo y la culpa en los papás siempre es angustia. Aunque no te das cuenta. O están en desacuerdo. ¿Qué piensas de esto? O sea, sí hay muchas cosas que relaciono con mis hijos y formas de reaccionar, ¿no? O sea, ¿Ya? no sé, un ejemplo, ¿no? O sea, mi hija mayor que ya va a ¿Qué edad? 17, Ah, ya está a punto de la universidad, ¿no? Pues yo estoy, oye, ¿por qué no vamos a ver la universidad? Y vamos a hablar para preguntar. me urge que tenga yo una hija universitaria. Sí, me urge. Pues no, pero más bien que se aplique, que diga que va a querer estudiar, pero que ya sepamos ¿Y que a ti? beca, que todo. ¿Y a ti qué? Pues Que no resuelva sé, ella. Exactamente. Me pone mal no ver Pero, estructura y así. No ver De veras, lo platicamos como si eres güey o qué. Tiene que ir a la universidad, no entiendes. Entonces se enojan conmigo porque no voy con la finta de eso. Y no es de que no vaya con la finta, yo también tengo hijos y también estudiaron y bla, 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 bla. Nada más que necesitamos un tiempo para tomar una pausa y a ver, ¿y a ti qué? ¿Sí? No, eso sí no quiero, eso sí no quiero. Ok, sí. Okay. Yo tengo una cuenta de Instagram y subo posts. Y este fue un post que me llevó a tener mucha polémica, pero no me importó. La angustia inconsciente de los padres se transforma en enojo para atacar al niño que evidencia los errores de los mismos padres. Lo que te choca, te checa. Eso. Te enojas con tu hijo porque en el fondo tienes dudas de ti mismo como padre. Y si me dice que no es cierto, es porque no te has dado tiempo para ver la angustia. Como proyectamos en nuestros hijos, mi autoestima como persona está metida en la conducta de mis hijos. Forzosamente. La angustia inconsciente de los padres se transforma en enojo para atacar al niño que evidencia los errores de los mismos padres. ¿Qué piensas de esto? ¿Y entiendes tu angustia? Exacto. Qué bien. Excelente. El enojo grita, no es justo. ¿Por qué haces esto? Tan buena persona que soy. Además, ni hablar de la relación de pareja. Ese es otro. Tanto. Pero es la misma dinámica. ¿Sí? Es la misma dinámica. Cuando veo algo en mi pareja, ejemplo perfecto. Un conflicto típico de las parejas es cómo maneja el marido. Te digo que somos medio brutos. Porque somos medio brutos porque pensamos, no le consientes, No, es porque en que la casa lo ya por criticas. eso tengo un super marido que decidió decir, Sí. maneja tú y yo voy a andar. Y ya.
Y se soluciona el problema hace 20 años. Porque yo soy muy mala copiloto y no soy buena copiloto, entonces la que maneja soy yo. ¿Y tú estás Y él va manejando? mal, perfecto, y no hay discusiones, no hay conflictos. No hay- Sí. Bueno, hoy sí no, pero generalmente. Sí, pero manejo yo. se te Ella- cubre esto de otra forma. Déjame seguir esto. Entonces, tiende que el marido maneja muy rápido porque somos muy competitivos. ¿Y cómo voy a dejar pasar un güey? Pues yo tengo preferencia. ¿Por qué voy a dejarlo pasar? Y las mujeres son mucho más sensibles, entonces déjalo pasar. ¿Por qué manejas así? Es imposible, que ya no te aguanto, ya no voy a subir contigo, eres un pésimo ejemplo para tus hijos. Okay. Y en la consulta se pelean eso. Ella es tan mandona que no deja de decirme qué tengo que hacer. Y entonces ya estoy hasta el copete de esto. Por lo menos en mi coche voy a manejar como a mí se me pega la gana. Eso. Ella lo toma como una gran ofensa. ¿Sí? La solución es cuando el hombre se da cuenta que en el fondo su mujer está asustada. Y le pregunto al marido, ¿para qué quieres asustar a tu mujer? No me dices que la quieres y que es el amor de tu vida y que... ¿No me dijiste eso? Sí. Entonces, ¿por qué la quieres asustar? No había hecho conciencia que la quería asustar. Exacto. Y ahí, en algunos casos, tenemos que ver la agresión pasiva. Como no puedo hablar con ella de este tema, es imposible que se pone histérica. Por lo menos en el coche ¿Sí? Y lo que nos cuesta mucho trabajo es ver la cadena, ver de que el manejo en el coche no es nada más el manejo del coche, pero es algo relacionado con otra dinámica, pero no la relacionamos. Y la conciencia es justamente como conectar los puntitos. ¿Ves? Así. ¿Ah? Ok. Pues, como ya tengo esto muy en la mente, cuando el cuate hoy dice, me desesperan mis hijos, lo tengo muy consciente y casi brinco. ¿Qué está haciendo mi hijo que provoca mi enojo? Ese es donde estamos 100% de las veces. Mi marido, mi esposa, mis papás, mis hermanos, mi jefe. Soy experto en decir lo que están haciendo para hacerme enojar. ¿Sí? Inútil. Pero cuando pienso qué provoca mi enojo por lo que está haciendo mi hijo, qué está provocando mi enojo, ese es un camino hacia la conciencia. ¿Y para qué la conciencia? Con la conciencia hay control y madurez. ¿No es así? Con la conciencia hay madurez. Con madurez hay control de mi conducta. Entonces, no es de que, no sé qué me pasó, empecé a decirle cosas que juraba que nunca iba a decir, pero me salió. No es de que me salió, ¿sí? Porque nada sale, ¿sí? Hay una parte tuya que dice, ahí te va, güey, ahí te va. ¿Sí? Pero me disculpo de que no sé qué me pasó, me salió, no es cierto. Entonces, este curso viene de esta pregunta, esta diferencia de pregunta de lo que están haciendo los demás para hacerme enojar, de qué me enoja con lo que están haciendo. ¿Qué me enoja? Y típicamente, a ver, no sé, ¿por qué te enoja? ¿No ves lo que está haciendo? Esa es la respuesta típica. ¿No ves? ¿Podrías vivir con ella? Tú podrías vivir. Sí, pero ese no es el tema. El tema es necesitamos un momento, un tiempo para contemplar
la causa real de nuestra conducta. Ese es un enfoque. Porque la vida no nos da tiempo. Siempre reaccionamos. Ok. Va. Entonces, te enojas con tu hijo, gritas, ¿sí? Te enojas con tu pareja, gritas. Lo que no sabemos es cuál es la emoción justo antes de la conducta. Y típicamente en un conflicto familiar es enojo. ¿Sí? El enojo genera conflicto. Si no te enojaras, no tendrías conflicto. Es muy curioso eso. Si no te enojaras, no hay conflicto. ¿Por qué te enojas? Y te enojas porque piensas algo, porque te acuerdas de algo, porque tienes una imagen de algo. Es un proceso mental. De otra forma, si no pensaras, no tendrías enojo. ¿Cuál es el pensamiento más típico que genera el enojo? No es justo. No me parece. Es imposible eso. Pues así pensamos, ¿no? ¿Cómo es posible? No es justo. Me encanta eso. No es justo. ¿Por? ¿Por qué no es justo? Y les pregunto eso. ¿Por qué no es justo? ¿Por qué no? Ah, qué profunda respuesta. ¿Sí? Y otra cosa que saque de quicio a la gente es cuando te das cuenta que tu enojo es egoísta. No hay enojo que no es egoísta. A ver, piénsale tantito en esto. Este cuate hoy me dice, me desespera mi hijo, entonces digo, ¿qué te desespera? Entonces, la verdad, soy una persona muy paciente. Y tengo que contener la risa, porque dices, a ver, ¿cómo me dices que eres paciente si acabas de decir que te desespera tu hijo? No entiendo. Porque él dice, en 80% de mis relaciones soy muy paciente. Y como con mi hijo me desespera, mi desesperación tiene que ser consecuencia de mi hijo porque soy paciente. Es una trampa mental. Porque si yo digo, yo soy paciente y estoy desesperado con mi hijo tiene que tener la culpa porque soy paciente. Entonces le dije, acuérdate, tú me pediste terapia fast track, rápida, ¿sí? Como. Entonces te voy a decir, no, es imposible lo que me estás diciendo. Puedes ser paciente con 10 personas, pero con tu hijo eres un ogro. ¿Por qué? Porque mi hijo no quería ir al fútbol. No, esa es una descripción de lo que sucede, pero no explica tu desesperación. ¿Ok? Entonces se queda callado porque lo caché. No, bueno. El proceso mental que algo no es justo, toda nuestra forma de pensar surge de nuestras necesidades psicológicas. Y la mayor parte de la gente ni siquiera sabe que tengo una necesidad psicológica. A ver, ¿lo siguiente? Una pregunta, cuando decías que el enojo era egoísta, es porque solo estamos viendo nuestro punto de vista y no nos interesa el de nadie más. No hay empatía alguna. Porque de veras si entendieras, él me dijo, entiendo que son niños. Entonces le digo, ya me estás desesperando. Si de veras entendieras que son niños, ¿por qué te desesperas? Que si son niños.
es muy fácil decir, entiendo que son niños. Entiendo que mi mujer es controladora. Entiendo que mi esposo es insensible, pero ya ven eso. Hay otra ley psicológica que dice, si de veras entiendes, no hay forma de criticar. Y si criticas es porque de veras no entiendes. Es muy cierto eso. Si de veras entiendes, ¿cómo criticas? Y si criticas es porque no entiendes. ¿Qué piensan de esto? Creo que está en lo cierto, porque al final para mí pues yo pienso que los niños tienen un desarrollo y una forma de ir percibiendo y entendiendo el mundo diferente. En su desarrollo incluso hasta Todo. el cerebro, todo. Entonces, muchas veces pretendemos como que están a nuestro nivel, o sea, que tengan el mismo nivel de entendimiento, de criterio, de juicio, y en base a como a ese parámetro, pues los juzgamos o los evaluamos. Pero igual entre adultos, ¿no? Sí, también, ¿no? También, O sea, pero, lo o hacemos sea, con los hijos, pero... sí, pero o sea, de esta pues, parte de los entre hijos, adultos. creo que nos pasa eso. A veces creemos que ya están a nuestro nivel, o sea, no nos detenemos a pensar que están en un proceso de desarrollo. Y que sí, y que es para todos. Y lo más interesante, ni tú estás en tu nivel. Pero suena bien, ¿no? Yo creo que es real esta parte donde si no entendemos, juzgamos. Bueno, no critica, yo pienso más bien en la cuestión de juzgar. Sí, claro. Porque si comprendiéramos que quien sea, X. niño, adulto, papá, mamá, cualquier persona en el mundo, tiene sus razones para hacer lo que hacen, que son estas partes de las necesidades psicológicas en donde luego nos armamos, digamos, con defensas, y cada quien tiene las razones más profundas para hacer lo que hacen. Entonces, si pudiéramos simplemente decir, no es personal, no es que mi hijo me quiere hacer enojar porque no quiere ir al fútbol, sino, pues él tiene su necesidad y yo también tengo las mías de lo que sea, ¿no? Control o lo que sea. No juzgaríamos ni al niño, ni al que se nos metió en el carro, ni al que se metió en la fila. Por eso el título del libro es La sutileza de la aceptación. Porque el entender evidentemente me lleva a aceptar. Eso no quiere decir que aceptar es que no hay disciplina. Nada más que no hay disciplina con enojo. Pero creo que para hablar de los niños o de las otras personas, lo que más me llega es, ni nosotros mismos nos entendemos a nosotros y somos el juez más fuerte para nosotros mismos. ¿Sí? Porque ni siquiera logramos Aceptarte a ti mismo. ¿No? conectar los puntos y entender. Sí. Okay. En el libro platico un poco más acerca de la ausencia de un amor incondicional en las familias. Y el amor incondicional no existe en las familias. Y duele aceptarlo porque el amor que nosotros practicamos en las familias está condicionado a obedecer y buenas calificaciones y respeto y que le das el beso a la tía Berta y aunque es una mujer nefasta, pero hay que darle su besito porque si no se pone muy mal. Todo estamos condicionando. Porque el amor incondicional va más allá de lo que hacen los niños. Y nosotros podemos convencernos que sí amo a mis hijos de forma incondicional y de ahí me pongo ciego a todos mis enojos. El enojo y el amor son mutuamente excluyentes. Cuando estás enojado con tu hijo y gritando, el amor sale. Y no importa que tú digas, tú sabes que te amo muchísimo, pero tal y cual,
no sirve esto, no sirve, no es cierto, te vuelves hipócrita. Estoy enojado contigo porque para mí es muy importante que estudies, porque en mi historia, y seguramente podemos rascar, no, sí, bueno, que aproveche, es gratis, aprovecha. Aprovecha que no estás pagando. Es gratis, pues, nunca es gratis, pues así. Porque seguramente el tema del estudio no es nada más el tema del estudio. Sí, psicológicamente lo que hacemos todo el tiempo es que pegamos temas con temas con temas con temas. Entonces, obviamente no es, oye, ¿puedes bajarle tantito la velocidad del coche? Nunca es eso. Si fuera nada más eso, claro, con gusto, no pasa nada. Pero para un hombre manejando es su masculinidad y su historia, es la competitividad. ¿Sí? Es la pena de no darle la razón, porque si empiezo a darle la razón, no hay forma de parar eso. Nada más de hábito no le doy la razón porque es imposible. Si así es, imagínate si empiezo. Bueno. Ve esto y escógeme una. ¿Con qué te identificas? Perfecto. Perfecto. ¿Y tú? ¿Control? Estar en control, sí. ¿Y tú? Para mí, estar en paz. Ok. Pues lo que quieras, mujer. Sí, después se queja de que no hay dinámica, pues ¿qué es? Déjame en paz. Lo que tú quieres. No, quiero que me digas y que, porque eres una mujer pasional, ¿no? Ella es muy intensa. Entonces, no todo es así, cálmate, relájate. No, ¿cómo? Porque para mí estar en paz es como ser pasiva, no, hay que gozar la vida. Bueno, cuando tú identificas una necesidad, esa necesidad siempre está presente en tu enojo. Siempre, pero no me doy cuenta. Entonces la pregunta para ti es, mi insistencia con que hagan las solicitudes está relacionada con el miedo de estar fuera de control. Porque atrás de cada necesidad es un miedo. Quiero estar en paz y tengo miedo de no poder estar en paz. Quiero estar en control, tengo miedo de no estar en control. Y si queremos ser más psicológicos, tus experiencias previas de no estar en paz, de no estar en control, ha hecho necesario la necesidad de tu historia psicológica. Con la ausencia de esto, hizo la necesidad, construyó la necesidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la necesidad de presumir, es porque tengo una historia psicológica en donde yo perdía la competencia, yo era como hasta avergonzado de mí mismo. Y por lo tanto, esta sensación, esta historia, hace necesario tener que presumir. Las necesidades están arraigadas en escasez de algo. Es inevitable, ¿eh? Inevitable. Entonces, si tú tienes una... Estoy inventando, ¿eh? Y perdón por usarte. Aprovechemos. Si quieres. Aprovechen gratis. Ni siquiera tienes que leer mi libro. ¿Qué es eso? A ver, si tú te sientes con tu hija y dices, ¿sabes qué, mi hija? Me di cuenta que mi insistencia contigo de que hagas las solicitudes viene por un miedo mío, que estoy fallando en algo. ¿Sí? Y tú sabes cómo es tu abuela. ¿Te imaginas cuando tu abuela estaba más fuerte, cómo me dominaba, me criticaba? Entonces tengo este rollo de que tenemos que cumplir por el miedo de fallar. ¿Okay? Si tú hablas de este nivel con tu hija, no hay conflicto, hasta hay empatía. Entiendo perfecto, lo que pasa es que para mí no es tan importante
sí quiero estudiar, entonces empiezas a tener una relación íntima con una hija, porque en vez de imponer, estás entendiendo. Y la relación más íntima es una relación basada en la entender, en el entendimiento. Perdón, ¿esto está relacionado con las huellas de la infancia? 100%. De hecho, abajo de la necesidad son las huellas, las heridas. En el libro, perdón, identifico 9 heridas típicas. Y hay una relación directa entre la herida infantil, las necesidades psicológicas, mi forma de pensar, mis emociones y después mi conducta. Sí, pero ¿cómo puedes hacer ese, o sea, cómo puedes identificar o hacer clic con ¿Tus heridas? con esa herida? O sea, porque puedes decir, a ver, ¿por qué me estoy enojando tanto? ¿Qué es lo que me molesta? A ver, que no me dicen las cosas, que no me, o sea, pero lo estás pensando de por qué te estás enojando si ella está haciendo actuando de alguna manera. ¿Cómo haces ese clic Excelente, para decir, es una excelente pregunta. para decir por qué? O sea, ¿qué me pasó que estoy reaccionando de esa manera con mi hija o con quien sea, ¿no? Porque, Lo que sea, con quien sea. Hay un mapa. Y el mapa, ¿puedes regresar a la chica? Eso. Ok, eso. Abajo de las necesidades psicológicas son las heridas que todos tenemos. Y como decía, hay 9 que yo identifico. Vamos a suponer que a través en el libro pongo formas de identificar con un poco más de claridad tu herida principal, aunque nunca no es una ciencia porque no tenemos memoria de esto. Es una estimación, es lo que me late, pero no, de verdad no importa. Si yo identifico que mi herida infantil es soy imperfecta, ahora entiendo mi necesidad de controlar, porque en mi psicología loca pienso de que controlo, no es cierto que soy imperfecta. Entonces controlo. ¿Y qué sucede? Tengo toda esta memoria inconscientes de sentirme abrumada por mi mamá tan perfeccionista y controladora. ¿No? Ahora entiendo mi angustia. Ahora entiendo por qué soy tan exigente, porque en el fondo mis exigencias tienen que ver con la herida de sentirme imperfecta. El mapa, una vez que tú haces el trabajo de hacer el mapa, algo cambia. Eso es como caí desde 20. Entonces, ahora entiendo por qué me enojo tanto cuando esto sucede. Y lo entiendo. Y curiosamente, cuando de veras entiendo, me vuelvo más tranquila. Qué curioso es esto. ¿Sí? Pero necesitamos los conflictos. Necesitamos, ese es digamos, el combustible de mi conciencia. Son los conflictos. Evidentemente, no es el conflicto en sí mismo, es cómo lo manejo. ¿Sí? ¿Cómo lo manejo? Y la pregunta fundamental es, ¿para qué te enojas? Y no es una pregunta New Age, ¿para qué te enojas? Hay que amarnos y hay que ser, que me saque ronchas. Es, de veras, ¿para qué me enojo? ¿Okay? Si yo acepto el mapa, que atrás de mi enojo es una creencia, una forma de pensar, son memorias. Por ejemplo, mucha gente me ha dicho, como abusaron tanto de mí de niño, ahora sí no. Entonces, en vez de ver lo que está sucediendo hoy en día, es una extensión de una memoria, de una historia, y contamino la interacción. Pero necesitamos, yo pienso, el mapa. pero yo creo que también se necesita el conflicto Eso sí. para poder concientizarlos. Conflicto. Para poder que te dé clic y entender
siempre vas a tener conflicto, porque no entiende. O sea, no tú. A ti te va a gustar eso. Tuve un conflicto con mi esposa y yo le dije, perdón, yo pensé, y me dijo de mucho natural, no pienses. Y cuando ella lo dijo, y yo me di cuenta que lo dijo, los dos nos reímos y ya no había conflicto. Fue algo misterioso, ¿no? En donde me dijo, pues no pienses. Le cayó el 20 a ella, eso es lo que ella quiere, no quiere que piense. Y yo no quiero que una mujer que no quiere que yo piense, entonces, pero eso es inevitable, esa es la vida familiar. ¿Sí? Entonces, cuando uno entiende este mapa, dice, bueno, entonces tengo que pensar así todo el tiempo. Y les digo, solamente si quieres estar sano. Si no quieres estar sano, pues no, pues sigue con tu rollo, pues a mí qué. ¿Sí? Pero, o sea, no hay veces que sí, o sea, ese enojo, ¿no? Pues es como con el fin de que haya un aprendizaje, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a balconear a otra de mis hijas. Bueno, más bien yo. Otra de mis hijas tiene una deuda, ¿no? O sea, una deuda económica. ¿No? ¿Qué edad tienen? 15. Ok. Entonces tiene una deuda económica. Entonces, desde que la tiene, pues estoy hacia atrás de ella. Entonces, es tu deuda, yo necesito que tú la pagues, ¿no? O sea, porque tú fuiste responsable, tú todo, ¿no? Tú la tienes que pagar. Entonces, sí, claro, voy a hacer unas pulseras para vender con mis amigas. Entonces, yo todos los días estoy así. O sea, porque quiero ver que haga las pulseras, ¿no? Porque no aguanto no estar en control. Sí, definitivamente, pero yo quiero que ella aprenda a ser responsable. Entonces la veo en su cama, así, pues no, ni siquiera haciendo la pulsera, viendo en TikTok. Pero te das cuenta cómo, ya es un problema tuyo. O sea, pero yo la quiero hacer responsable. No, yo quiero ser buena mamá y yo pienso que la mejor mamá es una mamá que hace responsable a sus hijas. Pero entonces, ¿cómo le enseño a ser responsable? O sea, ¿cómo logro su Primero tienes que ver para qué. Pero no es una pregunta al aire, es ¿para qué quieres que ella sea responsable? Y si tú tomas el tiempo para profundizar esta pregunta, llegando a las heridas infantiles, vas a querer que ella sea responsable, pero sin esta desesperación y urgencia tuya, lo cual es angustia. Porque estás angustiada. Sí. O sea, ¿Pero por qué? porque la deuda es con mi hermana. Entonces, como que digo, ya hay que pagar. Ya ves, este sí Ya me estoy encanta. cerrada. Entonces ya se está poniendo bueno eso. La deuda es con mi hermana. Entonces, Sí. abrió un portal. Claro, también influye. No también. Por eso estás angustiada. Pero no entendemos, porque no trabajamos, porque no pensamos en esto, ¿para qué analizo la relación con mi hermana? Si esta es muy dolorosa. Lo que quiero es que mi hija sea responsable con su deuda con mi hermana. Como si hay una forma de resolver esto bien, sin conciencia de todos los como, son como capas, ¿no? Son como escondites. El dinero, relación con la hermana, obviamente involucrando a la dinámica familiar tuya de niña con los... Y entonces lo que queremos es brincar. Y lo que acabo de decir, ¿cómo lo hago para que mi hija sea responsable? Brincamos a técnicas de disciplina sin una conciencia más clara o suficientemente clara para entender cuál es mi tema con esto. Oye, mi hija, ¿sabes que me di cuenta, gracias a esta conferencia, que la angustia que tú percibes en mí no es en realidad por el tema de las pulseras? Es porque tengo una deuda con mi hermana, un miedo de quedar mal con ella.
Te voy a contar un poco de la historia para que entiendas por qué estoy tan angustiada con tu hermana, con tu tía. Y esta plática nos cuesta un trabajo de poder poner las cosas en la mesa, porque me identifico demasiado con el conflicto con mi hermana y por lo tanto tengo que esconderme y por lo tanto se genera la angustia y parece que la bronca es con la hija que no quiere hacer sus pulseras. Para tu hija tener la deuda con su tía no es para tanto, mamá. Relájate, Claro. no es para tanto. ¿Sí? Y tú dices, encima de ser el responsable, minimiza mi angustia y toca esta otra herida de no ser importante. Porque si mi hija supiera que soy importante, tomaría mi angustia como algo importante para ella y no duerme para terminar sus pulseras, para pagar las pulseras, para pagar la deuda de mi hermana, para que mi hermana vea de que yo también soy. Soy buena mamá, finalmente. Qué cansancio. Ah. Qué cansancio. Dios mío. Pero así somos, de veras así somos. Y estos son los conflictos. Si no existiera toda esta despapaya de todo eso, no habrá conflictos. Oye, mi hija, tienes una duda con tu tía, ¿por qué no arreglas con tu tía? Y yo me desentiendo porque la duda es con tu tía. No, ¿cómo? Imposible eso. ¿Cómo me desentiendo de algo tan importante como la deuda con mi hermana, que tiene que ver con mi madre, que es una criticona horrible, que mi hermana la odiaba de chiquita porque era la perfectita? No sé, estoy pensando. Nos conocías ya. Escribió un libro sobre ustedes y no saben. ¿Cuál es la señal más clara? Es tu angustia. Si no es nada más pagar la deuda, es la angustia por mí. Y entonces lo que sea relevante no es qué hago para que mi hija pague la deuda, lo que es relevante es qué me angustia de eso. ¿Sí? Pero ni por acá. Bueno. Jamás y ya. A ver si. Ok. Pues lo que estamos buscando es eso. Sí, esa es la meta. La meta no es que tu hija pague la deuda o tu marido maneje bien, es que yo puedo hacer esto. Y todo lo que no me deja hacer esto son mis heridas, mis necesidades, mis percepciones, mis interpretaciones, mi egoísmo. Entonces, ¿qué haces? Hay que ser honestos. Para mí es muy importante que pagues la deuda con tu hermana, con tu tía, por esto y esto y esto y esto. Por eso estoy tan histérica con el tema. Y además, por esto, es eso, es hablar. ¿Hasta qué punto tú pensarías que esa apertura, me refiero a edad o madurez de tus hijos, de ser, en esa apertura de ser tan honestos, decirle, mira, yo te hablé así porque con mi mamá tengo una historia, mi hermana tengo una historia, o con tu papá pasó esto y esto, discúlpame, no debía. ¿Desde qué edad uno podría evidenciar ese tipo de heridas, digamos que están heridas de la infancia? Que uno diga, no me lo va a tirar, o sea, no lo va a hacer más daño que bien. Ok, pero entiendes, nos cuesta un trabajo ser honestos. No, yo creo que yo soy honesta en exceso, entonces a veces Yo soy no honesta. le cuentes tanto porque está muy chiquito y no va a entender, y yo siento que entiendes más de la cuenta. ¿Qué edad tiene este niño? 10 y 16. Ok, no vas a echar un rollo psicoanalítico con un niño de 10 años, pero si tú dices con un niño de 10 años, sabes que me enojo porque en el fondo estoy asustado y no sé cómo manejar mi angustia contigo, entonces me enojo. Entonces quiero que entiendas esto. Mi enojo es angustia contigo, porque te quiero tanto y quiero lo mejor y no sé que estoy haciendo bien y tu papá no ayuda porque es muy pacífico. Obviamente tienes que adaptar la honestidad
pero la honestidad es asumir responsabilidad por tu conducta, por tu enojo, ¿sí? Por tu enojo, por tus gritos, por la desesperación, es asumir responsabilidad de esto. Ese es el padre consciente. Pero yo no puedo llegar a esta conciencia sin hacer un trabajo real. ¿Y cuál es este trabajo real? El mapa que yo platico. Es el mapa. Que tenemos que hacer el trabajo. ¿Sí queréis decir algo? Sí, creo que va ligada a la parte también de mostrarnos vulnerables con nuestros hijos. Eso. ¿No? Porque muchas veces queremos que nos vean fuertes o que tenemos el control de la situación o que no nos preocupan las cosas, pero cuando mostramos esa vulnerabilidad creo que generamos una mayor conexión y no solo con los hijos, con la pareja, con las amigas. Es curioso eso. Tenemos miedo de ser nosotros. Ya hay toda una explicación por qué nos cuesta trabajo hacer esto, pero el trabajo es en la medida que tú puedas asumir tus conducta, tu emoción, tu forma de pensar, tus necesidades psicológicas, en dado caso, las heridas que cargas. Y créeme que cuando de veras captas el mapa, algo cambia. No es de que dejes de ser tú o dejes de querer que tu hija sea responsable, pero que se quite la envoltura de angustia. ¿Ok? ¿Alguna duda? Porque aquí vamos a acabar, entonces. Una pregunta. Ya. En ese caso, ya estás relajado, dejas que siga con su deuda, pero ¿no es una preocupación de la mamá de que no pague? Por favor. Pero yo no estoy seguro si qué tanto la preocupación de ella es con el tema de la responsabilidad y qué tanto es el tema que tiene con su hermana y la dinámica de la familia de origen y su imagen de la familia y la historia y todo este relajo que genera una urgencia que no es el tema de la deuda de la hija con la tía. Lo contaminamos con estas proyecciones. Entonces, lo que sugiero es que estemos lo más conscientes posible de todos los contaminantes para poder abordar el tema de ser responsable sin esta desesperación, esta angustia, que no tiene que ver con la vida. ¿Podemos decir cuánto debe tu hija? 20,000 pesos. 20,000 pesos, ¿ok? Uno puede pensar, 20,000 pesos, vamos a vida y muerte, son 20,000 pesos. O podemos pensar, Son 20,000 puntos. hay otras preguntas. Son como 15,000 pulseras. Como 15,000 pesos. Y lleva ¿Y por qué tu hermana le da 20 eso? No, sí, Ese es chocó un coche. mi coche de tu hermana. No, en mi coche. Pero ella lo sacó sin permiso. Pues esto nadie lo puede decir, ¿eh? Está siendo grabado. Ay, sí. Pues está bien. Entonces, es como la consecuencia de Ya está viendo, ya está opinando. actuaste irresponsable, hubo esto, pues tú tienes que pagar la deuda. Ok. Ok, entonces ella debe por Sí, el por coche, choque. pero es tu coche. Pues sí, pero pues se tomó ¿Qué la tiene que ver deuda tu tía? Es su tía. porque yo no podía pagar la deuda de mi coche en ese momento. Ok. Entonces la tía salió al rescate y Súper bien. Ok, pero está bien, y todo está bien, nada más que hay que ser conscientes de que hay otros temas, ¿sí? Hay otros temas, y parece que lo menos importante es la deuda, es lo importante de que hace la deuda conflictiva, es lo que tenemos que abordar, de una y otra forma, porque si no la abordamos de forma directa, la plática va a ser tan contaminada que típicamente sale mal. Porque está contaminada con otros temas. Está cargada de otras emociones. Bueno, pues las emociones vienen por las necesidades. Bien, ¿hay algo más antes de terminar? ¿Preguntas o dudas? En el libro, ¿verdad? Las últimas. Ahí es en donde vienen las El mapa. ¿Ok?
Entonces, ya con esto me despido y muchísimas gracias por tu apertura y honestidad. Lo que aquí se platica, aquí. Exacto. Ahorita recoges para las pulseras. Exacto, y luego les vendo pulseras. Bueno, entonces muchísimas Gracias. Una probadita de las medidas Sí, está bien, pero- ¿Seguirlo? Ah, ¿tienen redes sociales? ¿Que si tienen redes sociales? Eso sería muy bueno. Por eso. Y este es para ustedes, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.